El día de hoy vamos a trabajar en un ejercicio que integra los temas 1 al 3. Tenemos aquí planteado el ejercicio. El ejercicio me habla acerca del tiempo promedio que tarda en la atención a los estudiantes. Entonces tenemos los resultados acá en este cuadrito en donde están el tiempo medido en minutos. Me pide entonces, inciso A, elaborar la tabla de distribución de frecuencia. Para elaborar la tabla de distribución de frecuencia sabemos que debemos seguir los 9 pasos enseñados en el tema número 1. Entonces acá tenemos los 9 pasos trabajados ya. Tenemos como paso número 1 ordenar los valores de la tabla y hacer el conteo respectivo. En total tenemos 24 datos. Paso número 2, identificar el límite máximo y el límite mínimo. Aquí tenemos el límite máximo con 34 y el límite mínimo con 4. Calcular el rango. Luego tenemos calcular el número de intervalos, para lo cual aplicamos esta formulita. Y aquí tenemos que el número de intervalos nos dio de 6. Calcular la amplitud de clase, que en este caso nos da exacto con 5. Paso número 6, el rango ideal, que me da 30. Y aquí nos topamos con una situación. El margen de desplazamiento es rango ideal 30 menos rango, en este caso también 30, lo cual nos da 0. Por tanto, no hay cómo distribuirlo, entonces directamente tomamos ese 0, para lo cual procedemos al cálculo del límite inferior. Tenemos entonces 4 menos el margen de desplazamiento, que es 0, quedaría en 4. Esto nos sirve para poder hacer el cálculo de los demás límites, en este caso hasta 6 límites, debido a que tenemos que considerar el paso número 4, donde dice 6 intervalos son los que tiene que tener mi tabla. Entonces, hasta 6 debe llegar los límites inferiores. Una vez calculado todo esto, procedemos al llenado de nuestra tablita. Aquí hemos acondicionado la tabla de acuerdo a lo que nos pide el resto del ejercicio. Para el tema número 1 hemos trabajado la tabla hasta esta columna. Entonces aquí tenemos todo el cálculo perteneciente al tema número 1. Inciso B. Para el B nos está pidiendo la gráfica de barras. Nosotros vamos a obviar ese paso, pero hacemos la aclaración de que para la gráfica de barras se puede trabajar ya sea con la frecuencia relativa o ya sea con la frecuencia absoluta. Normalmente se trabaja con la frecuencia relativa. Entonces, si tuviéramos que graficarlo en el eje de las Y, tendríamos que colocar lo que es la frecuencia relativa en porcentajes, y en el eje de las X tendríamos que trabajar con los límites, ya sea de esta manera o colocando simplemente los intervalos con la numeración respectiva. Ese sería mi inciso B. Inciso C, me pide que empecemos a trabajar con lo que son las medidas de tendencia central, y ahí estamos entrando al tema número 2. En este caso, para las medidas de tendencia central, vamos a trabajar primero con la media. Tenemos entonces aquí la media, para lo cual vamos a trabajar con las dos siguientes columnas, es decir, esta columna y esta columna me van a servir para poder trabajar con el tema número 2. Entonces tengo media, mi formulita está aquí, y esta columna de arriba, la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta, la he trabajado aquí. Entonces tenemos que, una vez llenada la columna respectiva, el total o la sumatoria es de 455,5. Reemplazando, tendríamos aquí dividido entre el número de datos, que es 24, lo cual nos da una media de 18,9792. ¿Qué me representa esa media? En promedio, tarda en atender a los alumnos 18,97 minutos. Siguiente medida de tendencia central, mediana. Tenemos aquí la formulita de la mediana. Recordemos que para la mediana el paso número 1 es dividir el número de datos, en este caso 24, dividido entre 2, lo cual nos da 12. Ese 12 debemos ubicarlo en nuestra tabla. ¿Dónde? En la frecuencia absoluta. Acá está ubicado el 12. A ese 12 yo le debo restar el
la frecuencia absoluta anterior, que en este caso sería 5. Entonces veamos aquí en la fórmula, 12 menos 5, dividido entre la frecuencia absoluta que le corresponde y el límite inferior que le corresponde. Entonces, frecuencia absoluta que le corresponde a 12 sería 7 y límite inferior 14. 7 y 14. Entonces, aquí tenemos 7 y 14. Aquí hay que considerar que primero debemos trabajar el paréntesis y entonces tenemos 12 menos 5 dividido entre 7 multiplicado por 5 y recién de último adicionamos el 14. La media nos da un total de 19. ¿Qué me representa eso? La mediana, perdón. Me representa que el 50% de los estudiantes es atendido en 19 minutos. Eso sería. Siguiente medida de tendencia central, moda. Tenemos aquí la formulita de la moda. Para la moda requerimos trabajar con las variaciones. Las variaciones, ¿dónde las ubicamos? Moda significa lo que más se repite, lo que más frecuencia hay. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar ese dato? Entonces, trabajamos en la frecuencia absoluta. ¿Cuál sería el dato que más se repite en la frecuencia absoluta? Aquí nos topamos con un problema. Tenemos repetido 2 veces o 2 modas. En este caso 7 y aquí también 7. Debido a que el problema nos habla acerca de los minutos que pase tarda en atención al estudiante, nos conviene trabajar con el dato más cercano hacia arriba. En este caso vamos a seleccionar este 7. A ese 7 debemos restarle la anterior frecuencia absoluta y restarle la posterior frecuencia absoluta. En este caso entonces tenemos al 7 le restamos 4 y al 7 le restamos el siguiente que es 7. Entonces esos cálculos ya los tenemos aquí. Nos da un total de 3 y 0. Procediendo a reemplazar esto en la fórmula, tendríamos acá 3 y 0 y hacemos el cálculo respectivo. Nos da una moda de 29 y me representa eso que con frecuencia tarda en atención al estudiante 29 minutos. Listo. Hemos terminado con las medidas de tendencia central. Mediana, moda y media. Siguiente inciso, me pide los fractiles. Aquí ya yo trabajé y elegí 2 fractiles porque esos 2 fractiles me van a servir para hacer el cálculo de las medidas posteriores. En este caso voy a trabajar el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, ¿qué necesito para eso? El cuartil 1, R se reemplazaría con 1 y en el cuartil 3, R se reemplazaría con 3. Tengo entonces aquí 6 y 18. La manera como seleccionamos los intervalos para llenar la fórmula es muy similar o lo mismo que hemos hecho en la mediana. Entonces aquí directamente he procedido a reemplazar los datos en la fórmula. Tengo entonces cuartil 1 14,71, cuartil 3 23,2857. Debido a que los fractiles me dividen la distribución en partes iguales, procedemos a la interpretación. El fractil 1 me representa el 25%, entonces yo digo 25% de los estudiantes en PASE han sido atendidos en 14,71 minutos. Cuartil 3 me representaría el 75%, entonces digo 75% de los estudiantes fueron atendidos en 23,29 minutos. Inciso E. En el inciso E me pide los percentiles. Nuevamente he seleccionado los percentiles que luego voy a utilizar para el cálculo de las medidas posteriores. En este caso voy a trabajar el percentil 10 y el percentil 90. Para el percentil 10, R me vale aquí 10 y para el percentil 90, R me vale 90. Hacemos los cálculos respectivos y eso lo ubicamos luego en la tabla. La manera como se trabaja es lo mismo que en los cuartiles y lo mismo que en la mediana. Reemplazando eso en la fórmula tengo percentil 10 un resultado de 12 y percentil 90 un resultado de 30. ¿Cómo interpreto eso? Percentil me divide la distribución
en partes iguales, en 100 partes iguales, entonces digo yo, en 10 partes iguales, perdón, entonces digo lo siguiente. Percentil 10 me significa 10% de los estudiantes de PASE son atendidos en 12 minutos, mientras que el 90% de los estudiantes son atendidos en 30 minutos. Hemos terminado entonces con las medidas de tendencia central y los fractiles, con lo cual he terminado el tema número 2. Voy a proceder ahora al tema número 3, donde debo trabajar las medidas de tendencia central. Para las medidas de tendencia central, el primer dato que requiero es el rango. El rango, entonces tengo el límite máximo menos límite mínimo, que tengo 34 menos 8, tengo 26. Luego tengo la desviación media. Para la desviación media necesito mirar la tabla. Entonces aquí yo tengo en la tabla esta columna trabajada para la desviación media. Entonces, una vez he llenado la columna y hecho los cálculos respectivos, tengo un total de 131,5 como sumatoria final. Procedo a llenar eso y tengo entonces 131,5 dividido entre el número de datos que es 24, me da una desviación media de 5,4792. ¿Qué me representa eso? Que los datos tienen una desviación respecto a la media o respecto al centro de 5,4792 minutos. Siguiente medida de tendencia central, rango semi-intercuartil. Necesito para ello dos datos, cuartil 3 y cuartil 1, que ya yo los tengo calculados en la parte de arriba. Entonces procedo a llenar o reemplazar la fórmula, con lo cual obtengo un total de 4,2857. Eso me representa el rango semi-intercuartil. ¿Cómo interpreto eso? Digo, el rango, la distancia que hay entre el 25% de los datos y el 75% de los datos es de 4,2857 minutos. Siguiente medida de tendencia central. Necesito trabajar con la desviación típica o la desviación estándar. Aquí nos topamos con una aclaración importante. En la fórmula dice, necesito trabajar n-1 si es que los datos son menores a 30, menores o iguales a 30, y necesito obviar este menos 1 si tenemos más de 30 datos. En este caso, mi ejercicio era de 24 datos, por lo cual estoy utilizando la fórmula tal cual, n-1. Entonces, fíjense, aquí tengo 24 menos 1. Si tuviera datos mayores a 30, necesito obviar este menos 1 y simplemente trabajar con la n. La parte de arriba, ¿de dónde la estoy sacando? Eso lo trabajé en la tabla, entonces procedo a verificar en la tabla ese dato. Aquí fíjense, tengo trabajado esta columna que ya sería propia del tema número 3, cuyo total es 1082,7396. Entonces, ese dato debo tener aquí yo para mi desviación típica o estándar. Listo, acá lo tengo. Una aclaración importante es primero hacer el cociente y luego sacar la raíz o utilizar un paréntesis para trabajar la parte interna de la raíz. La desviación típica es de 6,8612 y me dice aquí, la desviación estándar es baja respecto a la media. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando con la media. Mi media era de 18 y 6 me representa menos de la mitad, menos del 50% de 18. Por tanto, yo digo, mi desviación estándar es baja. Conveniente cuando vamos a usar ese dato para investigaciones futuras, que no es el caso de este ejercicio. La siguiente medida de tendencia central es la varianza. Lo que hago es elevar al cuadrado la desviación estándar, con lo que obtengo una varianza de 4780,75. Entonces digo, la varianza de los datos es de 47,8075 minutos.
Siguiente medida de tendencia central, coeficiente de variación. Aquí voy a trabajar con dos datos que ya yo tengo calculados con anterioridad. Por un lado la media, que es de 18,9792, y por otro lado la desviación estándar. Dividiendo eso y multiplicando luego por 100, tengo un coeficiente de variación de 36,1510%. Digo otra vez, tomando en cuenta los criterios para el coeficiente de variación aprendidos en el tema anterior, que la media tiene una confiabilidad media. Finalmente voy a proceder con el diagrama de caja. Para el diagrama de caja requiero los siguientes datos. Límite mínimo, límite máximo, cuartil 3, cuartil 1 y mediana. Todo esto ya yo lo calculé en incisos anteriores y lo tengo aquí simplemente como dato referencial. Procediendo a graficar el diagrama de caja, o llamado también box plot, primero debo marcar los límites. El límite mínimo de 4, fíjense, esta escala está de 5 en 5, entonces 4 estaría un poquito por debajo del 5. Límite máximo estaría un poquito por debajo del 35. Eso me sirve para rayar los límites superior e inferior de mi diagrama de caja. Entonces aquí está ya rayado. Luego, la caja en sí se va a trabajar con el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 3 tengo como 23, entonces está un poquito antes de 25. Fíjense esta raya, 23. Y el cuartil 1 está un poquito por debajo de 15. Entonces en este caso es 14,71. Tengo ya la caja. Esta línea de aquí simplemente es para dividir la caja de la línea superior e inferior. Ahora va la parte central, que es esta última línea. Para esta parte central necesito el dato de la media, que es 19. Un poquito abajo de 20 tendría 19. Entonces aquí yo puedo sacar como conclusión que mi distribución tiene mayor inclinación a la parte de arriba. O sea, hay mayor cantidad de datos concentrados en la parte de abajo, ya que la mediana no está exactamente al medio, sino está un poquito arriba de la caja. Con esto hemos terminado todas las medidas calculadas en el tema número 3, que son las medidas de tendencia central, con lo cual hemos integrado los temas 1 al 3. Esperamos que este video les sea de utilidad y cualquier aclaración, prestos para ayudarles. Muchas gracias.